¿Cuál es la visión que tienen sobre el futuro de la tecnología en Latinoamérica? ¿Cómo esta tecnología va a cambiar nuestra profesión? Difícil pregunta. Bueno, yo he visto que están empezando a suceder algunos desarrollos tecnológicos en Latinoamérica que están teniendo como repercusión mundial. Por ejemplo, en Chile se creó esta empresa Notco, que desarrolla alimentos de base vegetal a partir de una inteligencia artificial que ellos crearon. Y pienso que ese tipo de ejemplos de desarrollo de tecnología empiezan como a dar luces de que se pueden hacer cosas interesantes y con impacto global, con valor diferenciador global. Entonces creo que pasa más que nada por atreverse, por creer que el talento que tenemos hay que articularlo bien y tener una clara visión de hacia dónde queremos ir y no pensar en pequeño, pensar en grande, pensar que podemos hacer absolutamente cosas desde acá para el resto del mundo y que los problemas que podemos resolver, que a veces son locales, probablemente se repiten en otros lados. Entonces podemos escalar las soluciones desde nuestros contextos particulares a otros contextos de otros países a escala global. Eso es lo que pienso, colega. Excelente. La misma pregunta. ¿Cuál es la visión que tienen sobre el futuro de la tecnología en América Latina en general? Hola. Bien, complementando lo que decía Leonardo. A ver, no somos ajenos al cambio que se vive en lo que es la evolución de la tecnología. Latinoamérica también está evolucionando y está adoptando todas esas nuevas tendencias. Entonces, mi perspectiva prácticamente dice lo siguiente: vamos en la misma comparsa, unámonos a la comparsa sin miedo, metámosles ganas, porque en realidad seguimos avanzando. Hay industrias que ya han incorporado la tecnología 4.0, hay una industria, estoy hablando justamente de la parte azucarera, y que migró al alcohol y me implementó la tecnología. Entonces, hay sectores que no se quedan atrás y veo que no es porque somos Latinoamérica que estamos recluidos al alcance de la tecnología. Vamos a ir de la mano, simplemente eso. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a César por la invitación. Mi visión básicamente responde a lo que veo que está pasando en Latinoamérica, que es una región y particularmente nuestro país que adopta tecnologías, y estas tecnologías vienen dadas por la aceleración de 3, 4 grandes jugadores en el mundo que son los creadores de la tecnología y de la innovación. Y esas son las grandes compañías que gobiernan hoy en día probablemente el 80-90% de la innovación que existe en el mundo. Y básicamente esto está generando 3 aspectos en mi criterio que son relevantes. La primera fundamentalmente tiene que ver con temas de eficiencia. La tecnología está acelerando la búsqueda de eficiencias en las empresas, en las personas, y nuestro país no está al margen de eso. Por lo tanto, hay que aprovecharlas para buscar, obviamente, encontrar áreas de oportunidad que permitan hacer las cosas de manera más ágil, de manera más eficiente. El otro definitivamente tiene que ver con la colaboración, con la construcción colectiva de las personas para poder crear, para poder construir, utilizando tecnologías y poder acelerar dentro de las organizaciones, dentro de las mismas instituciones, cualquier idea o cualquier propuesta que se quiera desarrollar. Y la tercera definitivamente tiene que ver con la innovación, ¿no? La adopción de la innovación en cualquier área que sea, y especialmente en las áreas de ingeniería, va a transformar radicalmente y está transformando radicalmente el cómo las personas interactúan, desarrollan, producen, comparten, distribuyen y eventualmente viven el día a día de sus vidas. Entonces, ustedes como estudiantes y ustedes como docentes deben estar permanentemente investigando, permanentemente actualizándose sobre cuáles son las tendencias que hay en tecnología para estar siempre informados y de alguna manera entendiendo cómo eso va a impactar en el día a día, en su trabajo, en su vida y en su carrera. Muy bien. Hay algo muy importante que ahora sí les tengo que comentar con respecto a los cambios. El mundo cambia muy rápido, la tecnología muchas veces nos obliga a ser más eficientes en muchas cosas.
¿cómo ven ustedes con respecto a estos avances en eficiencia y cómo se puede ser eficiente y sustentable y sostenible al mismo tiempo? ¿Será que nos estamos olvidando de nuestra casa común cuando somos muy eficientes y aplicamos tecnología de la manera que estamos aplicando? Bueno, sí, a veces nos entusiasmamos con la tecnología y jugamos con ella y no sabemos realmente lo que está sucediendo detrás. Sabemos hoy día que la inteligencia artificial igual tiene un límite energético, por ejemplo. Detrás de cada cómputo hay energía, hay servidores, hay un montón de cosas que consumen, ¿cierto? No sé, en el área en que estoy yo, por ejemplo, se han vuelto muy populares las impresoras 3D. Yo muchas veces veo en la universidad unos contenedores llenos de piezas que salieron mal impresas y se van acumulando kilos de plástico de piezas mal impresas. Y me preocupa que nadie lo está picando y reciclando. Entonces creo que, y no es nada nuevo, yo creo que desde la revolución industrial en adelante, siempre toda tecnología tiene un residuo, ¿sí? Tiene un colateral. Y es muy importante que actualmente nosotros, investigadores, docentes, los estudiantes, los futuros ingenieros e ingenieras, tomen conciencia de eso, que todo proceso de lo que sea tiene un residuo asociado y tiene que hacerse cargo la persona en su planificar, en su diseño de esos elementos. Creo que ya no, como dice un tipo, un ambientalista americano, no hay ningún negocio que realizar en un planeta muerto. Se muere el planeta, no hay negocio. Entonces, es así de simple. Si no incorporamos eso ahora ya, vamos a llegar a un punto en que no vamos a poder seguir existiendo. Entonces, tiene que ser un elemento crítico todo lo que tiene que ver con sostenibilidad energética, de materiales, etcétera. A ver, yo creo que este tema es un tema que va para mejor, no para peor. Y yo creo que sí existe una conciencia mundial, y creo que en Latinoamérica también, respecto de cómo ser sustentable, ¿no? La palabra sostenible o sustentable desde un punto de vista de cualquier proceso que tú ejecutes pueda de alguna manera tener el menor de los impactos en el medio ambiente y por supuesto en la sociedad. Hoy en día la tecnología está muy enfocada en lograr que tanto las compañías como las personas puedan medir y puedan de alguna manera entender la cantidad de contaminación, la cantidad de huella de carbono que están generando y poder de alguna manera de ejecutar acciones y estrategias para reducirlas y mitigarlas. Hoy existen tecnologías que permitan a las empresas en Bolivia, en nuestro propio país y obviamente en el mundo, el poder entender cuál es la contaminación que genera una actividad puntual que se está ejecutando y cómo eventualmente yo puedo revertir y puedo convertirme en una compañía neutral, una compañía responsable con medio ambiente. Y esa es la tendencia. Hoy hay grandes incentivos para las compañías, hay grandes incentivos para los emprendedores que son neutrales en cuanto a su impacto en el medioambiental, a través de bonos de carbono, a través de financiamientos bancarios, para aquellas compañías que muestren y demuestren que son responsables con el medio ambiente, y la tecnología juega un papel fundamental en ello porque te permite hoy en día de una manera muy ágil, muy fácil, el poder medir tu impacto en el medio ambiente y poder desarrollar estrategias que permitan mitigarlo. El mundo va para allá, las compañías, las personas que entiendan que no logren entender que es el camino a seguir, van a quedar relegadas, van a quedar postergadas y en muy poco tiempo probablemente queden fuera del juego. Yo soy muy positivo respecto a lo que va a pasar con esto y creo que en Bolivia se están comenzando ya a ejecutar muchas tareas relacionadas con fondos de inversión que están apoyando a compañías que tienen una conciencia respecto al medio ambiente. Y ustedes como ingenieros, como docentes, deben cultivar esos principios, esos valores, porque todo esto viene de la educación, de la cultura. Si uno es responsable con el medio ambiente, probablemente trabaja en una compañía y priorice trabajar en una compañía o desarrolle su propia compañía con esos principios y con los valores que tienen que ver con proteger el medio ambiente donde vives, donde desenvuelves y obviamente tener un mundo mejor más adelante. Pero parte de la educación fundamentalmente.
edúquense, instrúyanse, lean sobre ese tema y fundamentalmente entiendan qué tecnologías hoy existen para asegurarles que todas las actividades que están desarrollando como estudiantes, como profesionales o como empresarios vayan en contribución directa a tener un mundo mejor, un mundo sostenido. Ok, complementando un poco, a ver, todos aquí los presentes o somos o vamos a ser futuros ingenieros algunos, ¿cierto? Entonces estamos en la etapa o en lo que viene a ser la creación de. Y cuando hablamos de creación, como bien lo decía Leonardo, vas a generar residuo. Es intrínseco que vas a generar algo de residuo. Los que estamos o hemos entrado alguna vez al sector petrolero te empiezan a inculcar la cultura de evitar contaminar, evitar dañar el medio ambiente y generar lo que llaman medidas de mitigación. Entonces no quiere decir que no vamos a parar de crecer. Lo que te están enseñando, te están diciendo es, oye, vas a hacer algo dañino al planeta, trata de mitigarlo. Mitigar sería reducir el impacto de lo que vos estás produciendo, de lo que estás generando, porque impacto cero al final es una utopía, por ese lado. Segundo, como bien lo decía el ingeniero, vamos estudiando, vamos investigando y vamos aprendiendo a hacer lecciones aprendidas de lo que están haciendo los demás. Otras empresas han producido, han contaminado, fíjate dónde le fallaron, dónde podés mejorar el proceso, podés optimizar tu proceso de producción y no vas a quedarte relegado de producir ni de avanzar en la tecnología, más bien por el contrario, vas a hacer lo más óptimo y quizás eso te destaque como una empresa verde. Hay empresas que están optando por meter ya los paneles fotovoltaicos. Recientemente se ha firmado un contrato con una empresa aquí en Santa Cruz, en el departamento me refiero, de una planta de generación de 3 megawatts. Y por ahí va la tendencia, estamos evitando utilizar energía fósil, estamos buscando reutilizar los materiales para poder producir otro producto, las llantas, las quieren producir para hacer asfalto, pavimento, y así van, hay ejemplos N. Por eso digo, agarra las lecciones aprendidas de otras personas que ya hicieron un trabajo, verificar lo que puede ser tu destaque y optimizar los procesos para que no contaminemos el medio ambiente. Al final se trata de dejar casa para el que viene después de vos y esa es tu generación que viene. Entonces cuidarla, preservarla, porque si no, no le vas a dejar nada. Simple es así. Excelente. Hace un par de años atrás, bueno, digamos un poquito pares años atrás, todos ustedes estaban del otro lado, siendo estudiantes de ingeniería. Ustedes han vivido transiciones del tiempo, transiciones de su momento. Nuestros estudiantes viven las nuevas transiciones como la inteligencia artificial, se están enfocando en muchas actividades, muchas veces se dispersan demasiado. ¿Qué consejo le darían a estos jóvenes que tienen enfrente para que puedan desarrollar una carrera profesional exitosa como la que es de cada uno de ustedes en cada ámbito? Y en la gestión de carrera, ¿qué les aconsejan mirar? ¿Qué ven en el futuro ustedes? Si es que me llevas al Leo de cuando estaba al otro lado, podría recordar como algo muy importante un año en que hice 2 prácticas. La primera práctica la hice en una microempresa en Chile que fabricaba lámparas y que lamentablemente estaba ya empezando a morir, digamos, no podía competir con los precios del producto extranjero, no estaba innovando, no se estaba reinventando. Y bueno, aprendí de varios procesos, aprendí cómo trabajaba la gente, etc. Y el mismo año, la segunda práctica fue como asimétricamente en Milán, en Italia, en una oficina de diseño, donde todo era posible, donde podíamos imaginar, donde nada estaba muriendo, todo estaba creciendo. Entonces, yo creo que es muy importante a veces tener experiencias contrastantes y aprender de las dos. Hacer de repente una práctica en una empresa pequeña, después hacerla en una grande, hacerla en una que quizás es una consultora que ve muchos proyectos y después hacerla en una empresa que solamente tiene un proceso. Creo que mientras más diversidad y espectro puedan sumar a su experiencia de realidades industriales, culturales, van a poder ser como ciudadanos e ingenieros con una mirada tanto local como global. Y como todos están interconectados ahora, en realidad, somos usuarios de cosas que otros ingenieros, gente pensó en otros lados. Creo que
necesitamos tener esa como sensibilidad y perspectiva respecto a que lo que nos pasa a nosotros le está pasando también a otra persona en otro lado. Y la única forma de avanzar hacia la empatía, por así decir, y eventualmente poder desenvolverme en diferentes entornos va a ser ir practicando ahora teniendo distintas experiencias. Yo siempre motivo a mis estudiantes a, por ejemplo, tratar de ir a otro país, tratar de ir a una conferencia, tratar de hacer una práctica en otro lado. No estoy hablando de irse de Latinoamérica, puede ser en Argentina, puede ser en Brasil, puede ser en Bolivia, puede ser en Perú. Lamentablemente tenemos quizás acá a veces la sensación de que si no es Europa o no es Estados Unidos o no es Oceanía, la experiencia no va a ser valiosa. Pero yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Creo que toda experiencia es valiosa y pienso que aprovechen los convenios de intercambio, aprovechen cuando viene gente de otros lados de hacer los contactos y viajen, experimenten. Complementando lo que dice Leonardo, la última parte es muy importante. ¿En qué sentido? Aprovechen cada oportunidad que tienen de aprender. El ser humano es reacio al cambio y te limita mucho a nuevos conocimientos, y eso significa cierre de puertas de oportunidades, porque todos estamos rodeados de oportunidades. Tienes oportunidad a tu derecha, a tu izquierda, al frente. Ustedes están sentados en un foro donde no saben si hay una empresa que ya los está bicheando para contratarlos simplemente por el hecho que son estudiantes que vienen a un curso o a un foro a actualizarse. ¿Qué quiere decir eso? Lo que decíamos hace rato con Leonardo también, lo dijo. Participen en foros, participen en workshops. Hoy en día ustedes tienen una ventaja grande que no lo teníamos nosotros cuando estábamos en el lado de ustedes. No había videoconferencia, no había Zoom, no había estas cosas, chicos. O sea, imagínense poder participar en una charla de España, de Europa, Estados Unidos, Costa Rica, etcétera. Hay hartas opciones. Simplemente métanle ganas de participar en esos cursos en base a lo que te gusta. Si te gusta, no vas a tener límites de horas. Si te gusta, le vas a seguir investigando, curioseando, vas a ir a tocar puertas para que te enseñen más. Eso abre puertas, porque las ganas demuestran interés, demuestran vocación. Y eso es contagiante. Te contratan hasta por eso, como quien dice, para que animes a los demás a que trabajen. Hasta por eso te pueden llegar a contratar y se te abren oportunidades. Simplemente sonrían a la vida y encaren el desafío. Simple. Bien, a ver, yo recomendaría 4 cosas bien puntuales. Como ingenieros, por supuesto, futuros ingenieros. Primero, sepan pensar, aprendan a pensar. Usen el criterio. Muchas veces nos encontramos con que hay muchos jóvenes profesionales que no saben pensar, no pueden tener la capacidad de entender una situación y por lo tanto poder plantear una solución. Aprendan a pensar y aprendan a hacer, ejecuten. Pensar no es suficiente y ejecutar sin haber pensado tampoco funciona. Como punto central creo que eso es crítico y es algo que hoy en día falta de una manera brutal en los jóvenes profesionales. Lo segundo, fundamentalmente, es busquen certificaciones, cursos que les den cierto nivel de conocimiento especializado que complemente sus formaciones. Certifíquense en metodologías ágiles, certifíquense en metodologías como Design Thinking, como Scrum, con técnicas que les ayudan a desarrollar esa intelectualidad para poder crear y concebir de manera inteligente y de manera profunda. Y lo tercero que creo que es fundamental, generen un network, una red de contactos. Hoy en día el mundo trabaja de manera colaborativa. Los genios de laboratorio, de bibliotecas, no funcionan más. Necesitan tener redes de contactos locales e internacionales, no solamente para tener oportunidades laborales o de emprendimiento profesionales, sino para poder colaborar entre ustedes y crear colectivamente, y los que decía hace un principio, poder de alguna manera identificar, como decían mis colegas, oportunidades, pero a partir de esa red de contactos que ustedes pueden desarrollar. Pero lo más importante y finalmente es, encuentren aquello que les apasiona, aquello que les motiva el levantarse temprano y no perder tiempo, aquello que les motiva a poder ir más allá y dar ese extra
que probablemente el del lado no lo esté dando. La pasión mueve montañas. Y si ustedes encuentran aquello que realmente les motiva, los tracciona, los lleva a ir más allá, a dar ese 10% adicional, van a ser ingenieros que van a destacar. Bien, ahora vamos a dirigir el perfil hacia los profesionales, hacia los docentes, hacia los que son jefes, gerentes de empresa. Después de la pandemia nos hemos dado cuenta de que si no innovamos, podemos perder nuestra empresa, podemos perder nuestro negocio. Por lo tanto, ustedes, ¿cómo innovan en sus proyectos y cómo hacen que su equipo se mantenga todo el rato actualizado con las nuevas tendencias? Bueno, mira, el otro día estaba hablando con un alumno de título que está trabajando sobre cómo puedo capacitar personas con realidad virtual para cuidar a adultos mayores. Cómo tener una experiencia en realidad virtual para aprender a cuidar a adultos mayores. Ese es su problema. Y conversábamos y me di cuenta que su proyecto hasta el momento había sido formulado desde la literatura, desde lo que había leído, etc. Pero no había ido a hablar con un cuidador de un adulto mayor o con un adulto mayor que lo cuidan. Entonces le dije a este estudiante, por favor, necesito que hagas el trabajo de ir a hablar con esas personas. ¿Y por qué le decía eso? Porque pienso que mi filosofía, la innovación, tiene que poner a los usuarios al centro del proceso. Idealmente codiseñar con ellos. Bueno, si no podemos codiseñar con ellos, al menos sí levantar todo lo que podamos respecto a la necesidad de quién va a ser el usuario, directo o indirecto, de lo que sea que estemos inventando, ¿ya? Y para eso hay muchas técnicas, hay muchos métodos. La más simple, ir a observar, ir a mirar, ir a conversar, ir a hacer una entrevista, hacer una encuesta, hacer un focus group, hacer un Customer Journey Map. Hay 20.000 herramientas y, como bien decía el colega, está todo disponible hoy día, todo se puede ver. Puedo ver 20.000 videos en TED, en YouTube, de cómo se hacen, cómo lo aplican. Entonces, esencialmente hay que salir a la calle, hay que salir al mundo, hay que hacer estudio de campo, y de esa forma la innovación la vamos a... No digo que no vayamos a fracasar, eso siempre es una posibilidad, pero vamos a al menos minimizar el riesgo de no estar comprendiendo lo que el ecosistema de usuarios o de actores de un problema necesita, y vamos a poder tener una mayor sensación de que entendemos el problema. No, tal vez no tenemos clara la solución, no sabemos cuál es la solución específica, pero sí tenemos y estamos muy enamorados del problema. Alguien por ahí una vez dijo, enamórense del problema, entiendan el problema. Si el problema está claro, si yo lo doy vuelta 20.000 veces en mi cabeza e investigo, tarde o temprano van a llegar las innovaciones en forma de solución. Voy a tomar la última palabra que dijo Leonardo en el tema de problema. Los ingenieros nos meten en el ADN buscar solución al problema. Buscarle solución al problema y buscarle de un ángulo, del otro, del cual fuera, pero vivimos con el problema. Es más, nos pagan por eso, ¿no? Por buscarle solución. Entonces, la innovación no debería ser un problema que no tenga solución. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de decir en el equipo? Si te gusta un área, seguí buscando, tratar de aprender más allá. Como bien decía el colega, ese centavito extra, métale, pero buscando nuevas tecnologías que están saliendo en el área que te gusta. Cuando, repito, haces algo que te gusta, deja de hacer un trabajo. Deja de ser un trabajo y deja de hacer algo esclavo, en el sentido que no te gusta, que lo haces a mala gana. Puedes estar en una full empresa, pero si no te gusta lo que haces, créeme, el estrés en el quinto día aparece. Tumbas el cabello, como yo más o menos, digamos, ¿no? Empecé así, le pelé en donde yo estaba yendo. Le vas a pelar, es natural equivocarse, y eso es parte de la innovación, también lo decía Leonardo. No le tengan miedo al error y al fracaso, es parte del juego. Pero no te frenes por eso. Vamos, metámosles ganas, metámosles empeño, horas de estudio en lo que te gusta, y vas a ver que automáticamente la innovación la vas a agarrar y la vas a incorporar a tu empresa. Va a caer naturalmente en ti.
Bueno, concuerdo plenamente con mis colegas, pero lo más importante es entender qué no es la innovación. Y muchas veces se confunde. Innovar no es ser creativo. Innovar no es tecnología. Innovar tampoco es eventualmente el desarrollar algo que otros ya lo han inventado y mejorarlo. Entiendan bien qué es innovar, porque innovar es una palabra muy utilizada, muy generalizada, pero tiene que haber un elemento fundamental detrás de eso, ¿no? Y es lo que ustedes como ingenieros deben hacer, y es buscar la próxima mejor práctica. Seguramente sus docentes les hablan de las mejores prácticas, las mejores prácticas y las mejores prácticas. Bueno, innovar es buscar la nueva mejor práctica para hacer las cosas diferentes y generar valor. En esa última frase está el secreto. No vale si no genera valor. Y valor puede implicar un impacto positivo en algo o simplemente la generación de un ingreso. Así como existe el PMO, y muchos de ustedes, y acá tenemos un experto en temas de PMO, en muchas empresas existe el IMO o IMO, el Innovation Management Office. Y básicamente nuestro criterio en nuestras empresas, nosotros fomentamos la innovación, esa búsqueda de la nueva manera de hacer las cosas, a través, por supuesto, de fomentar equipos de trabajo que busquen el cuestionarse permanentemente el cómo están haciendo y llevando adelante todas las actividades en las empresas y en nuestros clientes. Y el factor fundamental en todo esto está el equivocarse, reconocer que es parte del error, y el fracaso es el camino a la innovación. Cuanto más fracases y más rápido te levantes, menor va a ser el costo del error y más rápido vas a encontrar la solución. Por lo tanto, la mejor forma que yo recomendaría de poder encarar y desarrollar innovación en nuestros equipos de trabajo es darle la libertad a las personas que se animen a probar cosas diferentes y eventualmente, no digo premiar el error, pero tolerar el error para encontrar el éxito en ese camino. Bien, ahora voy a hablar un poco en algo que me gustaría profundizar en cada uno de ustedes y en específico, cuando nosotros somos estudiantes sentimos de que, mañana hay un examen de termodinámica y se me acabó la vida, o hay un examen de hidráulica y no, es un examen muy difícil, no voy a poderlo superar, tengo dificultades, y después creces un poco más y te das cuenta que llega algo que se llama tesis y dices, la tesis es el proyecto más desafiante que he estado. Y luego llegas al primer trabajo y dices, no, tengo que quedarme hasta las 4 de la mañana, si no, no va a poder funcionar la producción. Después asciendes a jefe y dices, ahora yo soy el responsable de planificar a las 4 de la mañana. Luego asciendes a gerente y escuchas a tus jefes. Una consulta muy personal para ustedes. Dentro de todos los proyectos que han dirigido, ¿cuál ha sido el proyecto más desafiante y cómo lo han solucionado? Sí, bueno, lo primero que se me venía a la mente era ser padre de 2 hijos, pero creo que tiene que ver con, si voy a la profesión, a mí me tocó dirigir un departamento justo cuando fue el estallido social en Chile y después atravesar la pandemia. Y creo que lo más difícil que me tocó fue dirigir o intentar dirigir un equipo de personas en un periodo en que nadie sabía lo que estaba pasando, que había mucha complejidad y no sabíamos si íbamos a volver al trabajo la próxima semana, en un mes o en un año. Bueno, fueron 2 años finalmente. Y no es fácil cuando tu equipo te mira y dice, bueno, él tendrá que saber la respuesta y tú no la tienes. Entonces es difícil, creo, en cualquier proyecto a veces reconocer que no tengo la respuesta, que no sé cuál es la próxima jugada que vamos a hacer. Ya es como el capitán del equipo de fútbol y todos lo miran, ya ¿qué hacemos ahora? Y el tipo es como mira de vuelta. Entonces creo que es importante aprender a construir las respuestas con el grupo, ¿ya?
A veces la experiencia te da como ciertas certezas de cómo para dónde deberíamos ir o qué cosas no deberíamos hacer. Más bien, como por aquí no, por aquí no, por aquí no, pero no sé por dónde, pero por aquí no. Entonces, ya eso es útil a veces, eso ya es útil para el equipo. Entonces creo que como dificultad fue atravesar pandemia, estallido, pero sobre todo enfrentar la realidad con un grupo de personas que esperaba que uno tuviera la respuesta y aprender a reconocer que a veces no las tengo, pero que de alguna forma sé dónde buscarlas quizás, sé por dónde partir quizás y pedir ayuda para buscar la respuesta y poder avanzar. El proyecto más difícil. Mientras hablaba Leonardo y cuando dijo ser papá, bueno, ese sí, totalmente cierto, es un desafío grande, pero por eso lo menciono, porque es un reto. Y lo hago a la analogía de la empresa. ¿En qué sentido? Al final somos todos humanos, nos podemos equivocar, tenemos el miedo al error, es natural, intrínseco, peor aún cuando vamos a ser papá y ni que se diga el primero, ni sabemos cómo agarrarlo y lo vamos a romper, decimos. Y lo mismo es un proyecto, no sabes por dónde agarrarlo, por dónde empezar a formar tu equipo, a veces no tenés ni idea, o peor, te lo chantaron el equipo. Y así me tocó vivir uno, jovencito, voy a decirlo así, o sea, varios años atrás, irme a Brasil, agarrar un proyecto de aproximadamente $1 billón en el medio de la Amazonía y me dicen, en esta zona 6 meses llueve y otros 6 meses llueve más. ¿Cómo es eso? Le digo, sí, me dijo. Y cuando llueve, pero el nivel del agua del río baja. ¿Y cómo voy a meter la planta de la punta derecha de Brasil, allá en el extremo casi vecino de África, a la izquierda, al centro de la Amazonía? No sé, velo vos, me dijo. ¿Cómo velo vos? Entonces, el miedo, cuando yo le digo, es al desafío de lo desconocido. Y ahí también hay que rescatar lo que se mencionaba a mis colegas. No tengan miedo de reconocer que no lo sabes todo. No tengas miedo de pedir ayuda. Y ahí vienen las lecciones aprendidas, las buenas prácticas, ¿no? Que uno pregona. Aprendí de preguntar a las personas. Muchas cosas aprendí con la gente que vivía en el río. ¿Cómo baja el río? ¿Cómo sube el río? Dame tips, porque si el río sube nos hundía toda la plataforma. Personas que no eran ni profesionales. ¿Qué quiero decir con eso? No desmerezcas nunca la ayuda de nadie. De nadie. Y créeme que te va a ir bien, porque vas a nutrirte de conocimiento que no lo tenías. Y es mejor reconocer que no lo sabes todo que hacer la cara de que lo sabes todo y no tenés ni idea por dónde ir. Eso es lo peor. Entonces el desafío siempre va a ser luchar con vos mismo, con tus limitaciones, reconocerlas y enfrentarlas. Que el proyecto que agarré va a ser nada a vencer tu propio miedo. Yo separaría 2 temas personales que creo que son 2 proyectos de vida que podría mencionar como relevantes para compartir con ustedes. Y el primero tiene que ver con la vida personal. Yo tengo 5 hijos y le he dedicado la mayor parte de mi tiempo a poder formarlos y educarlos junto a mi esposa. 2 es difícil, 5 es más difícil. Y lo más difícil es crear personas de bien, educar personas de bien. Y por lo tanto, la recomendación ahí es siempre balanceen su vida entre lo estudiantil, lo profesional y lo familiar, porque al final lo más valioso en la vida es la descendencia que dejas, si es que decides tener familia, y que aquello que tú eres lo puedas ver reflejado, mejorado en la persona o en los seres humanos que tú has creado. En lo profesional, yo diría, después de haber pasado por Mercedes-Benz, Pricewaterhouse, IBM y ahora SAP en varias multinacionales, el proyecto más complejo ha sido conformar un equipo local para emprender mis empresas y yo creo lograr que los jóvenes profesionales bolivianos se sientan capaces e igualmente preparados para poder competir con mexicanos, chilenos, argentinos, colombianos y no achicarse. Eso tiene que ver con un tema de valoración. Y lo más complejo muchas veces, y el proyecto más desafiante que he tenido,
es lograr que mi gente crea en sí mismo, que se sienta igualmente preparado, capaz y por supuesto tenga ese valor de poder enfrentar cualquier tipo de desafío sin ningún tipo de titubeo. Y ese es el desafío que ustedes van a tener día a día de aquí en más, en un mundo cada vez más globalizado, más competitivo, donde la competencia no está al lado, está en todas partes. Y creo que esos son los proyectos más desafiantes que uno puede llegar a tener, y cuando ustedes emprendan sus empresas o trabajen en alguna compañía, sepan lograr motivar en el equipo que tienen, en el equipo de que forman parte, de que no hay desafío que no puedan alcanzar, ya sea para desarrollar empresas, ya sea para llevar adelante proyectos, ya sea para llevar adelante procesos de investigación o lo que fuese. El mayor desafío está en confiar y creer en uno mismo. Hagan que valga la pena el esfuerzo que le están poniendo al venir a este centro de estudios todos los días, para no solamente tener conocimiento, sino también tener confianza en ustedes y saber que no hay nada que los pueda detener, y cualquier desafío que se pongan al frente, pues lo puedan superar. Muchísimas gracias a los tres por la participación. Por favor, pido un voto de aplauso. Antes de cerrar este tema, quiero decirles que el tiempo que ustedes han invertido en educar, en pasarnos la experiencia, tiene una propiedad muy interesante. El conocimiento no resta, no suma, no divide, sino que multiplica. Todo lo que han invertido, las horas que han invertido ustedes, la van a ver multiplicada en la siguiente generación de ingenieros, en los ingenieros actuales en Bolivia. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes.